Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo sobre esta poderosa serie denominada Objeciones a Preguntas, una herramienta poderosa de litigación. Mi nombre es David Peñuela y voy a acompañarlos a lo largo de esta sesión para seguir ahondando en el tema de las objeciones. Un tema apasionante que, si usted lo sabe dominar, va a haber un antes y un después en su carrera, se lo aseguro. Para eso, por supuesto, tenemos que aprender y desarrollar tantas habilidades como sea posibles, y de esas habilidades es que vamos a hablar un poco hoy. Habíamos dicho en nuestras otras cápsulas de qué se tratan las objeciones, es decir, cuál es el concepto, y habíamos dicho de las objeciones que corresponden a una herramienta de oposición, también incluso llamadas oposiciones, que tienen como fin interrumpir la declaración que se está dando con el fin de que información que pueda permear, que pueda de alguna manera destruir, contaminar, para ser más preciso, el proceso, pues justamente ingresa al proceso por cuenta de tres vías: preguntas, respuestas y argumentos. Toda esta serie la estamos dedicando justamente a las objeciones a preguntas. Pero también habíamos dicho algo, y es que la premisa sobre la cual descansa todo el fundamento de las objeciones es la siguiente, y es que existe un catálogo de reglas para adelantar la práctica de la prueba testimonial. Cuando alguna de esas reglas se viola, se infringe, tiene que haber una herramienta para que se logre cumplir esa garantía. Vuelvo a mencionar el asunto. Cuando estamos hablando de objeciones, tenemos que entender lo siguiente: que la prueba testimonial tiene unas reglas y esas reglas se tienen que cumplir, y cuando no se cumplen tiene que haber una herramienta para poder hacer cumplir estas reglas, porque no tiene ningún sentido que tengamos reglas para cumplir y que cuando se infrinjan no haya forma de hacerlas cumplir. Por lo tanto, tenemos que tener una herramienta para que esas reglas se hagan cumplir. Para eso están las objeciones. Y habíamos dicho que justamente en el marco de la naturaleza de la prueba testimonial, que corresponde a uno de los medios de prueba más maleables, más manipulables, por cuenta de dos cosas, de dos fenómenos. Lo primero, una condición humana propia, digamos, al paso del tiempo, que se presenta con el paso del tiempo en el ser humano, entiéndase, la pérdida de memoria por el paso del tiempo, para ser más preciso, olvidar ciertos detalles respecto de una situación vivida por el paso del tiempo. Pues eso nos da cuenta, junto con el segundo fenómeno, y es la posible voluntad de una persona de modificar lo que vio o de inventar que justamente percibió lo que dice percibir cuando en realidad no lo percibió, en virtud de esos dos puntos que hacen que una de las pruebas menos fiables al momento de tomar una decisión judicial sea la prueba testimonial o la declarativa, interrogatorio de parte. Y por declarativa, es decir, cuando digo interrogatorio de parte me estoy refiriendo a que por declarativas estamos refiriéndonos, entre otras, a las declaraciones de parte, interrogatorio de testigos, interrogatorio de peritos, incluso los careos. Así que cuando tenemos esos medios de prueba en donde tenemos un ser humano enfrente, digamos que de alguna manera maleable en cuanto a su voluntad y en cuanto también al hecho de que por el paso del tiempo su memoria no sea tan fiable, y todo eso a la luz de las posibles consecuencias que esto podría traer en la vida de una persona cuando, con base en esas pruebas, por ejemplo, mal practicadas, se tomase una decisión injusta, una decisión judicial desatinada que puede cambiar la vida de una persona, pues ahí uno ya entiende que definitivamente pues existe o se deben presentar unas reglas especiales e importantes, rigurosas, que se deben hacer cumplir justamente para que estas consecuencias no sucedan. Así que en las cápsulas pasadas lo que veníamos justamente mencionando es en qué consisten las objeciones, lo que dije hace un momento, pero también habíamos dicho, oiga, una de las premisas sobre las cuales descansa las objeciones es que siempre que haya una regla tiene que haber una herramienta para hacerla cumplir. Y siempre que se infrinja la regla tiene que haber entonces, por lo tanto, una objeción. Y de la mano de eso nos enfrentamos con otra pregunta. Bueno, ¿y entonces por qué existen las objeciones? Y la respuesta a eso también la dije hace un momento. Las objeciones existen porque la fiabilidad que ofrece en cuanto al punto de convicción desde el punto de vista judicial para que un juez o una juez tome una decisión con base en un testimonio, la verdad es muy baja. ¿Por qué? Por la capacidad y el alto riesgo de manipulabilidad de la información a través de una declaración de un ser humano.
Y esa es la razón por la cual no solo hay objeciones, sino acá voy un poco más allá y soy un poco más concreto. Y es que esa es la razón por la cual se deben cumplir las objeciones. Y esa es la razón por la cual los jueces no se deben molestar cuando se les hace una objeción. Porque más bien cuando se eleva una objeción dirigida al juez. Esa es la razón por la cual no se tienen por qué molestar. Porque es que lo que se está haciendo es que se está purificando. ¿Cuál es la palabra? Purificando la información que está ingresando al proceso. Es que lo que queremos es que con las preguntas y las respuestas no se contamine el proceso, sino que al proceso llegue la información lo más pura posible. ¿Para qué? Para que la decisión sea lo más pura posible, para que la decisión sea lo más ajustada posible al ordenamiento judicial. Así que cuando uno entiende eso, uno entiende que el propósito ya no es fastidiar, el propósito ya no es interrumpir por interrumpir, el propósito ya no consiste en simplemente hacer que la contraparte se moleste y pierda los cabales, aunque eso pueda suceder y eso lo vamos a ver más adelante. Y sí puede suceder y puede suceder de manera, siempre que se dé de manera legítima la objeción, pero realmente el asunto no es de esa magnitud. Para ser más preciso, la finalidad principal de las objeciones no es hacer que el abogado o la contraparte se moleste. Esa no es la finalidad de las objeciones. Yo les había dicho en cápsulas pasadas que la técnica tiene una razón de ser. La técnica simplemente no se da porque tan bonitos los anglosajones que con esas técnicas hay en esas series y películas que salen por allá en las plataformas de streaming donde dicen, ay, objection, objection. No se trata de eso, no se trata de copiar por copiar. Se trata de que si vamos a evolucionar, ojo con la palabra que utilicé, evolucionar, se haga en términos correctos. Porque lo que está pasando el día de hoy es que tenemos un código, al menos en Colombia, general del proceso, que pretendía dar un avance en cuanto a nuevas herramientas de litigación, pero tenemos los mismos funcionarios, no todos, hay jueces excelentes, hay jueces que definitivamente, pues, ante los cuales uno se les quita el sombrero porque son absolutamente responsables, estudiosos y actualizados, y tengo varios amigos jueces de esta naturaleza, pero hay otros que tienen un nuevo código, pero tienen una mente antigua. No se han actualizado. Y entonces están aplicando nuevas herramientas, pero con la esencia normativa de la anterior norma. Y eso no tiene ningún sentido. Así que cuando uno ve las objeciones de una manera diferente y entiende que estas tienen como fin purificar el testimonio para que llegue lo más fidedigno posible, para que con base en ese se pueda tomar una decisión ajustada de derecho, uno entiende que no tiene por qué enojarse. Ahora, si el abogado de la contraparte pierde los cabales, es, entre otras, por una razón muy poderosa, que a mí me encanta cuando sucede. No se hace con esa intención, pero pasa en TNT y pasa en la vida real y es una consecuencia clara de las personas que no saben técnicas de litigación oral, de litigantes que no saben técnicas de litigación oral. Y se ofuscan porque no saben reformular la pregunta, porque no saben cómo actuar ante la objeción. En cambio, cuando usted sabe cómo actuar respecto de la objeción, frente a la objeción, usted va a tener las herramientas para poder salir de la objeción. Por lo tanto, no va a tener que patinar, no va a tener que frustrarse, no va a tener que ofuscarse y no va a sentirse como en una arena movediza en donde usted trata de salir, es decir, trata de reformular la pregunta y no puede. ¿Y no puede por qué? Porque no conoce la técnica. Y esto lo he visto en varias audiencias. En cambio, cuando usted conoce la técnica, todo es diferente. Quiero decirle lo siguiente, la técnica es tan poderosa que no importa cuántos años tenga usted. No importa si es recién graduado, no importa si usted tiene muchos años de experiencia. Lo cierto es que si usted no conoce la técnica puede tener muchos años de experiencia, pero tiene un vacío. Y eso hace que usted tenga la misma debilidad que tiene el que acaba de salir, el recién egresado. Y es que si le objetan una pregunta, y usted no conoce cuál es la objeción, cuál es la razón de la objeción y cómo salir de la objeción, pues usted no va a poder sortear esa situación y van a pasar cualquiera de dos cosas. La primera es que usted va a tratar de avanzar en otros puntos del testimonio, lo cual es grave, porque si usted
trata de avanzar a otros puntos sin abordar el punto que estaba usted tratando de desarrollar, justamente porque no supo qué más preguntar, porque no conoce la técnica, porque patinó y se ahogó, pero entonces ahí de suerte usted trata, para no ahogarse totalmente y del todo, tratar de llevar su interrogatorio a otro punto, pues estos hechos que usted quería probar quedarán sin prueba, al menos con ese testimonio. Así que ¿eso va a debilitar su teoría del caso? Por supuesto que sí. ¿Va a disminuir los chances de victoria en su caso? Por supuesto que sí. Y no importa todos los años de experiencia que usted tenga. Mire, yo he tenido la posibilidad de litigar contra abogados que incluso son reconocidos, que incluso tienen algún gran reconocimiento dentro del gremio, y le digo que una cosa es la fama y otra cosa es el conocimiento. Una cosa es la fama y otra cosa es el reconocimiento. Hay que apoyar la fama con buenas prácticas. Entonces, pues muy chévere que usted tenga una firma y que su firma sea reconocida en Colombia por X o Y. Excelente, lo felicito. Pero allá en la audiencia somos usted y yo. Su firma no importa. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a pesar de que yo no tengo la oficina más reconocida y el bufete de abogados más reconocido en Colombia y en el mundo, tengo la técnica. Y la técnica me ha permitido tumbar gigantes. Y se la quiero compartir justamente para que usted la aprenda. ¿La puede conseguir acá? ¿La puede aprender acá en el libro El arte de litigar? Claro que sí. ¿La puede aprender allá en Cómo detectar mentiras? Sí. Si le gusta el derecho disciplinario, tiene el otro libro también a su disposición. Poderosísimos. ¿Cómo los compra? A través de Buscalibre. Al menos el de Cómo detectar mentiras y el del arte de litigar, usted pone en Google Buscalibre, David Peñuela. Buscalibre es una plataforma de venta de libros súper recomendada, súper chévere, le llegan los libros rápido. Ahí puede conseguir los libros. Pero si usted quiere ir más allá y realmente obtener herramientas para que, sin importar la edad, usted pueda tumbar gigantes, la clínica jurídica en objeciones creo que es una herramienta poderosa, un espacio muy ganador, ¿sabe? Un espacio en el que definitivamente usted se va a tener que enfrentar a situaciones de la vida real a través de audiencias simuladas en las que usted va a tener que interrogar a los testigos. Y usted va a recibir objeciones por parte de sus otros compañeros y las va a tener que resolver ahí. Y yo le voy a dar feedback para que usted, luego del primer ejercicio, pueda mejorar en el segundo y en el tercero. Es una clínica maravillosa, es un espacio altamente productivo. Son 3 días presenciales en Bogotá, 17, 18 y 19 de mayo de este año, en los que usted va a tener la posibilidad de medirse, por un lado, luego de recibir feedback y luego de aprender y crecer. Lo que usted va a vivir en 3 días es muy chévere, muy poderoso. Yo ya lo hice como estudiante y me encantó, y por eso dije, hacia allá tiene que evolucionar los programas de litigación, algo que no le enseñan ni en la universidad ni en los códigos, y nosotros queremos compartirle esta información, porque qué dicha, ¿sabe qué? Salir con una sentencia y decir sentencia favorable a mis clientes, porque eso además trae pues un buen nombre. Hoy en día, afortunadamente, claro que esto me ha costado años, no puedo decir que ha sido de un momento a otro, de la noche a la mañana, como hoy muchos estamos o están acostumbrados a que el éxito se tenga que dar. No, a mí me ha costado años, sudor y esfuerzo, pero la técnica hace la diferencia, y el día de mañana sus clientes, cuando estén con usted en audiencia, van a decir, doctor, doctora, qué chévere, lo recomiendo. A mí hay personas que me recomiendan desde ya, incluso solo con la presentación de la demanda. ¿Por qué? Porque mis textos son sólidos. Imagínense cuando vayamos a audiencia. Entonces, desde ya uno comienza a construir marca, desde ya comienzan a venir otros clientes, desde ya comienza uno definitivamente a ver los resultados. Cuando uno se capacita, uno ve los resultados. Cuando uno se capacita, uno ve los resultados. Así que, en serio, es momento de que usted lleve su litigio a otro nivel. Porque yo creo que si usted sale a litigar es porque tiene un sueño grande, y usted quiere, así como lo tengo yo, salir a litigar, ser independiente, que su firma sea reconocida. Y tumbando gigantes es una muy buena forma de que su firma sea reconocida y que los clientes a usted lo reconozcan. Habíamos dicho que las objeciones, continuando con el tema, habíamos dicho que las objeciones corresponden a una herramienta poderosa que tiene como fin purificar la información que entra al proceso, que sea lo más pura posible, evitar que haya contaminación del proceso
por parte de preguntas, respuestas y argumentos. ¿Por qué existen las objeciones? Ya lo vimos, la maleabilidad del testigo, la poca fiabilidad de la prueba declarativa. Y terminamos el día de ayer en un punto muy importante, y es cuáles son las reglas para elevar la objeción. Y la primera que mencionamos, y acá quiero ahondar mucho más, estábamos haciendo un breve resumen, acá quiero ahondar un poco más, tiene que ver con la inmediatez. La inmediatez implica una actuación en el instante, al instante en audiencia, no pasado mañana, no luego de la audiencia a través de un memorial diciendo, señor juez, lo que pasa es que, pues en este caso se presentó esta pregunta que yo considero que corresponde a la objeción X, por lo tanto la respuesta no se tiene que tener en cuenta. A pesar de que uno podría acudir a ese tipo de actuaciones, le cuento que se trata de una herramienta que implica mucha velocidad mental. Y acá es importante que usted tenga en cuenta lo siguiente, porque acá nosotros en nuestros países latinoamericanos nos han hecho creer erróneamente que litigar es simplemente firmar un contrato, recibir un poder, recibir unos honorarios y ya está. Ir a presentar un documento. No. Discúlpeme, pero estamos muy equivocados si pensamos así. Una de las habilidades más importantes que un litigante tiene que tener en un sistema en donde la oralidad o predomina o por lo menos tiene una presencia importante es la atención. ¿Cuál es la palabra? La atención. Y la atención es indispensable. Contrario a la atención está la distracción, en la que caen muchas personas. Varios son los abogados que mientras se está practicando el examen directo, recuerde que hay 4 fases en términos generales durante la práctica de la prueba testimonial. Recuerde que está el examen directo, recuerde que está el contrainterrogatorio, recuerde que luego sigue el redirecto y luego sigue el recontrainterrogatorio. 4 fases de preguntas. 2 a cargo de la parte que aporta el testimonio, 2 a cargo de la parte en contra de quien se aporta el testimonio. Y por supuesto, pues cuando usted entiende eso, entiende que definitivamente pues el momento en el que se llevan a cabo esas 4 fases es en la audiencia. Y salvo que la audiencia se suspenda, usted tiene que tener sus 5 sentidos ahí. Y yo veo a muchos colegas que en vez de estar presentes, escuchando, viendo y observando, están en YouTube, están en Twitter, están hablando con la esposa, están hablando y están haciendo un montón de cosas que nada tiene que ver. ¿Recuerda la película Dory? Disculpe, Nemo. Ya tengo a Dory tan metida que quiero compartirle esto. ¿Recuerda la película Buscando a Nemo? Ahí hay un personaje muy interesante que se llama Dory. Dory es esa persona o ese personaje que está concentrado en una cosa, pero pasa un elemento distractor y cambia de interés. Pone todo su enfoque en otro lado y pasa otro distractor y pasa entonces a otro punto de interés. Y al fin de cuentas no hace nada. Dory no hace nada. Bueno, hay muchos abogados estilo Dory durante la práctica de la prueba testimonial. La idea es que usted esté absolutamente enfocado, ¿sabe? El enfoque es importantísimo. El enfoque es determinante. Vea, desde que yo me centré y me interesé por el tema del lenguaje corporal, que usted lo puede encontrar allá en mi libro Cómo detectar mentiras, en el que investigo y estudio el concepto de la mentira desde el punto de vista psicológico. Por otro lado, lo que hago es ver cómo desde el punto de vista jurídico se puede filtrar la mentira, pues para que usted y los jueces y todos sepamos por dónde se puede filtrar la mentira y por ahí pongamos un tapón y lo atajemos justamente. Y tercero, el lenguaje corporal que en términos generales una persona que está mintiendo puede manifestar a través de manifestaciones globales, digamos que generales, entendiendo que, como lo decía yo al principio de esta clase y en las otras cápsulas, pues esto no es ciencia exacta.
¿correcto? Entonces no se trata de una ciencia exacta en que si el testigo movió el meñique entonces está mintiendo. No, no es cierto. Pero sí es cierto, sí que es cierto que hay movimientos y expresiones corporales que dan cuenta de que una persona puede estar incómoda, de que una persona puede estar mintiendo y que se necesitan otros elementos corroborativos para llegar a la conclusión efectiva que está mintiendo. Lo tengo clarísimo. Pero desde que todo el cuento iba a que cuando yo comencé a centrarme en el tema del lenguaje corporal me volví muy observador. Muy observador. Estamos hablando de la inmediatez, ¿verdad? No nos estamos yendo a otro lado. Acuérdese, estamos en las reglas para elevar las objeciones en audiencia. Una de las reglas tiene que ver con la inmediatez. Inmediatez implica que usted escucha la información, la procesa, toma una decisión y ejecuta la decisión. Pero para eso tiene que disponer todos sus sentidos, porque no puede llevar a cabo todo este proceso de percibir, analizar, tomar una decisión y ejecutarla si usted no está absolutamente concentrado. Así que hablando de Buscando a Nemo y de Dory, es momento de que usted entienda de que tiene durante la audiencia que despedir a Dory. Tiene que despedir a Dory. Es momento de que usted en la audiencia esté concentrado, concentrada en lo que pasa en la audiencia. En la audiencia usted tiene que prestarle atención. ¿Cuál es la palabra? Atención a 3 personajes mínimo. 1, el testigo. 2, el interrogador. 3, el juez. Y usted no se puede dar el lujo de que teniendo que observar y escuchar a estos 3 personajes, usted por el otro lado esté chateando, esté haciendo posteos en Twitter, en lo que corresponda, contestando correos electrónicos. Usted no se puede dar ese lujo. Discúlpeme, pero no se puede dar ese lujo. Si usted quiere los resultados que creo que quiere, si usted quiere construir una firma grande, si usted quiere tener grandes resultados, si usted quiere que la gente hable bien de usted, porque supongo que usted quiere que la gente hable bien de usted, ¿verdad? Usted abogado, supongo que quiere construir un buen nombre. Habíamos dicho, la fama no es solo, la fama se tiene que respaldar con actos. Si usted quiere construir una firma que el día de mañana sea reconocida por sus excelentes servicios y por la excelente prestación de servicios, eso no lo va a hacer chateando, amigo mío. Eso lo va a hacer prestando absoluta atención. Y para reaccionar inmediatamente, usted necesita definitivamente estar presente. Para reaccionar inmediatamente, necesita estar presente. Y hay muchas personas que no están presentes. Estar presente implica observar, y le decía, por eso hacía la referencia al libro, me he vuelto muy observador. ¿Sabe? Yo llego a un sitio y me pongo en modo observador. Trato de mirar qué cosas hay en qué sitios, ubicadas en qué lugares, las personas cómo están vestidas. Y me he vuelto muy observador y eso le cuento que me revela mucha información. Ser observador me revela mucha información. Las personas que dicen que el lenguaje corporal no tiene ninguna utilidad, creo que no han conocido la utilidad del lenguaje corporal. Creo que no saben utilizar el lenguaje corporal. Creo que no saben leer el lenguaje corporal. Primero aprenda a leerlo y luego puede decidir si funciona o no. Y volviéndome muy observador, he encontrado muchos detalles que antes no veía, ¿sabe? Y en los diferentes ejercicios de observación y de atención que nosotros hacemos en nuestros distintos programas, incluido el de la clínica en objeciones que vamos a tener en mayo, pues le cuento que es mucho el volumen de abogados que no tienen desarrollado de forma activa y alta la habilidad de observar y de escuchar. Y es triste, porque les decía, hay habilidades que nunca nos enseñaron en la universidad, que son esenciales para litigar, para ganar casos, para tener buen nombre, para tumbar gigantes. Y discúlpeme, pero no la han desarrollado. Y usted la necesita desarrollar. Vuélvase observador. Le recomiendo el libro, llévelo, es tremendo. Tiene fotos, tiene videos, tiene explicación. Está muy bien diseñado para que una persona se aproxime al lenguaje corporal de una manera diferente. Pero por el otro lado tenemos el tema de la escucha.
Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír implica simplemente la identificación de un ruido externo. Oiga, yo estoy escuchando que por allá hay voces. Pero escuchar implica no solo identificar la voz, sino prestarle absoluta atención, discernir lo que está diciendo, analizar lo que está diciendo y guardarlo acá en su mente. Escuchar implica una actividad adicional. Implica que usted pueda traer esa información, identificarla nítidamente y tomar decisiones. Entonces estábamos hablando de la inmediatez y habíamos dicho algo muy importante. Habíamos dicho que para que usted pueda prender el micrófono y decir objeción en el instante y al acto, pues usted necesita, primero que nada, pues permitir que esa información que está saliendo de boca del testigo, de boca del juez, de boca del abogado, pues llegue a su cerebro, llegue a su mente. Pero si usted está distraído, no lo va a lograr. Escucha activa es una habilidad que, vuelvo y le digo, en los ejercicios que nosotros hacemos, en los distintos programas de litigación que nosotros tenemos, se nota que los abogados no escuchan. Oyen, pero no escuchan. Oyen, pero no escuchan. Y entonces, cuando uno entiende que uno tiene que estar absolutamente concentrado en lo que dice el testigo, porque lo que le dice el testigo y lo que diga la parte es lo que le va a dar el insumo para prender el micrófono y decir objeción, uno tiene que, y ahí uno entiende que, ok, tengo que despedir a Dori. Así que hablando de la inmediatez, necesita juntar o para desarrollar, para ejecutar la objeción de manera inmediata y no allá 3 meses después a través de un memorial rogándole al juez que por favor no tenga en cuenta una pregunta cuya respuesta, etcétera, pues usted tendrá que estar ahí muy presente, concentrado, observando y escuchando. Una vez usted tiene esos 2 elementos en juego, esas 2 habilidades desarrollándose, los cuales no se los enseñan en la universidad ni en los códigos, pero nosotros sí lo abordamos en nuestros programas y en nuestros libros, usted, le voy a ser muy sincero, usted comienza a ver las cosas de una manera diferente y va a permitirle a su cerebro y a su mente que puedan procesar rápidamente, ¿cuál es la palabra? Rápidamente, que pueda procesar la información que usted está escuchando y la forma y observando la forma en la que se está dando para rápidamente tomar decisiones. Porque inmediatez le implica ya, es una cuestión de segundos. Y último punto en relación con la inmediatez, porque ayer habíamos hablado de la inmediatez y hoy me quedé pensando en la mañana, wow, la inmediatez tiene muchos temas adicionales, ¿sabe? No solo era el tema de decir, y en la audiencia se tienen que actuar de manera pronta. No es solo eso, ¿sabe? Porque es que nadie nos explica eso. Entonces caemos en el sueño de creer, ¿cierto? En el sueño erróneo de creer que actuar rápido es actuar torpemente. Y terminamos diciendo cualquier bobada abriendo el micrófono. No. Además de que tiene que ser rápido, inmediato y en el acto tiene que ser coherente y correcto, acertado. Y esa es la razón por la cual dije, no me puedo quedar, no quiero, por responsabilidad con ustedes y porque quiero compartirles la mejor información, no quiero simplemente dejarlos en que se tiene que ser rápido. No, aprenda a desarrollar las habilidades de observación, aprenda a desarrollar las habilidades de escucha. Allá en el libro de Cómo detectar mentiras hay varios ejercicios que a uno le ayudan justamente a desarrollar esa habilidad. Léaselo con juicio. Vea todos los videos que están ahí. Estudie la información que realmente cambia. Le cambia a uno la forma de ver las cosas y de actuar. Así que para actuar y en conclusión necesitamos observación y escucha. 2 habilidades importantes. Pero, y decía que le quería dar un comentario adicional y es que necesitamos un tercer elemento. ¿Cómo así, David? Ya suficientemente resulta esto medio complejo para que usted le agregue un tercer elemento. Así es el litigio. Por eso es que el litigio es tan apasionante, al menos creo yo. Porque para litigar no se necesita, lo que le decía, hemos creído erróneamente en Latinoamérica que litigar es simplemente recibir por ahí
un contrato, firmar un contrato, recibir un poder y recibir unos honorarios y ya. Y decir 2, 3 cosas en una demanda, en una contestación. No. Mire, litigar implica la construcción de una estrategia. Primer punto. Segundo punto, implica la ejecución de la estrategia. Tercer punto, implica la defensa de esa estrategia. Y eso implica mucho trabajo, mucho trabajo. Por eso aprovecho acá para hacer un paréntesis, que no lo tenía planeado, pero me parece muy importante. Ahí es cuando uno tiene que verificar cuál es el monto de los honorarios que uno está cobrando, ¿sabe? Porque cuando uno empieza a entender y a aprender las técnicas de litigación oral, se da cuenta todo lo que tiene que hacer. ¿Se da cuenta que son muy poderosas? Sí. ¿Que los resultados van a ser muy poderosos y muy chéveres? Sí, probablemente. Pero hay algo cierto, y es que va a implicar esfuerzo de su parte, capacitación de su parte, investigación de su parte, tiempo de su parte, y mucha estrategia, sentarse a pensar y analizar. Así que tiene que haber una proporcionalidad entre lo que usted cobre y lo que va a hacer. Tercer punto en relación con la inmediatez. Habíamos dicho, se tiene que reaccionar al acto, lo cual implica percibir una información, procesarla, tomar una decisión y ejecutarla. Para eso necesitamos observación y escucha. Y necesitamos un tercer componente muy interesante. Y es aprenderse de memoria las 24 objeciones, y con esto terminamos. Con esto cerramos el capítulo de hoy. Aprenderse de memoria las objeciones. Ay, pero ¿cómo así, profe? Pero aprenderse las 24, pero si están en el código. Están en el código, yo lo sé. Lo que pasa es que si se trata de inmediatez, el testimonio no se va a practicar al 0.5 de velocidad para que a usted le den el tiempo de ir a buscar rápido en el código en qué parte está. No. Se van a practicar al nivel que cualquier persona habla. Es decir, usted no va a tener el tiempo suficiente de ir a consultar el código cuando está escuchando la información. No la va a tener. Mientras usted está buscando, ya llegó la otra pregunta, ya llegó la otra respuesta. Mientras usted encontró definitivamente el artículo en donde estaba, pues ya le llegó la segunda pregunta y la segunda respuesta. Y usted quedó grave. Y esa segunda y esa tercera respuesta, o esa primera y esas 2 siguientes preguntas con sus 2 siguientes respuestas, las dejaron por fuera. Usted las dejó por fuera del control que usted tiene que hacerle a través de las objeciones. Así que pilas. Se las tiene que aprender de memoria. Haga el ejercicio. Hoy en día se le ha restado mérito a estudiar por un lado y por el otro a aprenderse de memoria ciertas cosas. Y ciertos elementos sí se tienen que aprender de memoria. Uno de ellos son las objeciones. No hay nada que hacer. Luego, con el tiempo, usted le van a salir instintivamente. Pero lo primero que tiene que hacer para poder actuar rápido es aprendérselas de memoria. Apréndaselas de memoria y le aseguro que eso le va a facilitar muchísimo la reacción inmediata. Así que le dejo 3 tareas. 1, comience a desarrollar su capacidad de observación. 2, su capacidad de escucha activa. Y 3, empiece a aprenderse las objeciones de memoria, que las encuentra en este libro El arte de litigar, que lo encuentra en la plataforma de Busca Libre. ¿Listo? Hoy damos por cerrado este capítulo. Si usted quiere hacer parte de nuestra clínica en objeciones, escríbanos al WhatsApp +57, que es el código del país, 314-476-1966. 314-476-1966. Aún quedan unos cuantos cupos. Va a ser en Bogotá, con una parte pregrabada poderosísima en la que vamos a explicar a fondo las 24 objeciones, el método para reformular y otra información muy importante. Y luego una fase presencial en Bogotá en los días 17, 18 y 19. Así que acá lo esperamos y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos en la cima.